Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy estamos con el capítulo 5 de Lamentaciones. Es el último capítulo de este libro. Finalmente llegamos al final de este libro. Aquí estamos viendo el corazón de Jeremías, el viaje que él ha hecho en su corazón. Durante todo este tiempo, Dios quería que él compartiera el corazón con su gente. Así que aunque el rey había estado liderando un avivamiento durante ese periodo, un verdadero avivamiento, pero Dios le estaba diciendo a su gente que iba a haber juicio. Y cuando él estaba compartiendo este avivamiento, cuando estaba compartiendo este mensaje y que el avivamiento iba a venir, era el tiempo de Josías, y entre él más hablaba del juicio. El avivamiento venía, se mantenía, y entonces el rey principal murió, y entonces todo el destino de la nación se cambió. Y al principio nadie entendía. Jeremías, él solo oraba a Dios. Entonces llega un momento que Dios dice, ya no hable más de esto. Y Dios le decía a Jeremías que, que aunque viniera Moisés o aunque viniera Samuel a orar a mí, yo no le voy a escuchar. Y recuerden, Moisés y Samuel eran los más grandes intercesores de la historia de Israel. Y Dios le dice a Jeremías que pare de orar. ¿Y qué dijo o qué hizo Jeremías en ese momento? Él no, él no le importó eso, él continuó orando e intercediendo por la nación. Porque dijo, Señor, si tú has querido, me has pedido que yo comparta este mensaje con tu gente. Así que él entendía que Dios tenía una expectativa de él y que él tenía que continuar compartiendo la profecía. Y al final, Dios, Dios supo que Jeremías no se iba a rendir, que iba a continuar clamando. Y Dios empezó a apreciar los esfuerzos de este siervo. Y entonces Dios hizo un nuevo pacto con su gente Israel. Inclusive a pesar de que el juicio iba a venir, pero Dios hizo un nuevo pacto con su gente. Y eso sería el tiempo cuando Jesucristo viniera, cuando el Mesías viniera. Y la primera vez cuando vino Jesucristo, Él va a llevar sobre sus hombros todos nuestros pecados. Pero esto fue después del juicio de Israel como nación. Así que para Jeremías él tenía esta realidad, que el reino en realidad cayó al final. Capítulos del 1 al 5 de Lamentaciones. De esto es de lo que habla Jeremías. Y en las oraciones que se encuentran en el libro de Lamentaciones, de hecho, estas palabras nos ayudan a entender lo que no entendíamos del pasado. Y Jeremías tiene que compartir las noticias acerca del juicio. Y Jeremías mira que el reino cae.
y que todo lo que él dice no tiene ningún efecto. Pareciera que no hay ningún efecto de todo lo que él dice al pueblo. Pero él continúa lamentándose por Israel y por Judá. Y él escribió el libro de Lamentaciones. Esto es lo que acaba de compartir el hermano Tommy. No es fácil entrar dentro del escenario de este capítulo. Para estos países que están en guerra, ellos quizás puedan entender este capítulo mucho mejor. En esas personas, en esas naciones pueden entender este capítulo mucho mejor. De hecho, Jeremías nos ha llevado poco a poco más profundo y más profundamente dentro de estos sentimientos de lamento. Y hay una luz en la palabra de Jeremías cuando él comparte sus palabras. Y él dice, nosotros no vamos a perecer gracias a la bondad de Dios. Cuando nosotros vivimos, de hecho, es por la gracia de Dios que vivimos. La vida es dada por Dios y es Dios quien preserva la vida. Y por esto hay que alabar. Si usted recuerda uno de los programas de televisión anteriores, decía, tenemos que estar agradecidos porque el rey no nos mata, porque nos permite vivir. Así que para nosotros, o cuando estamos en el mercado laboral, en la oficina, y su jefe todavía tiene gracia sobre usted. Así que tenemos que entenderlo desde esta luz, desde esta perspectiva. Dios continúa permitiéndome a mí trabajar en esta compañía. Eso significa que es la gracia de Dios. No diga, yo soy tan miserable. De hecho, muchas veces usted se merece lo que está experimentando. El capítulo 3 nos da esa luz y el capítulo 5, en capítulo 4, Jeremías dice, los pecados de Judá son más grandes que los de Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 4, Jeremías dice, nosotros somos culpables, tan culpables. En el capítulo 3. Y en el capítulo 4 dice, y es en el capítulo 4 donde dice que nuestros pecados son más grandes que los pecados de Sodoma y de Gomorra. Y de hecho, en el capítulo 4, Jeremías nos ayuda a nosotros a confesar de una forma más profunda. Y esto es algo bueno acerca del sufrimiento que nos trae a la confesión. Y después del capítulo 4, nosotros pensamos, ¿y ahora de qué va a estar hablando Jeremías? ¿Qué más va a decir? Pero de hecho, este capítulo 5, damos gracias a Dios que llegamos a este capítulo. En el capítulo 5, ilustra una verdad acerca de la vida de la gente. Y las palabras de Jeremías llega a este capítulo y finaliza. Es un capítulo muy importante. Es un profeta que ha pasado a través de la caída del reino, que ha pasado a través de orar por la gente, y el título para este capítulo es Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y esto es una
oración en la que estamos muy familiarizados. Porque aquí en el capítulo, porque Jeremías tiene sus argumentos acerca de esta oración. Primer párrafo del versículo 1 al 6. En el capítulo 4 es realmente verdadero, ¿verdad? Que los pecados nuestros, dijo Jeremías, del pueblo son más grandes que los de Sodoma y de Gomorra y merecen el juicio. Y en el capítulo 5, en este primer párrafo, en ese párrafo el subtítulo es: a pesar de que estamos bajo el juicio, nosotros oramos a Dios. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Versículo 1. Hay tres palabras que son palabras. Son, dice, acuérdate, ese es un verbo. Dice, mira y ve. Dice entonces, oh Señor, tú tienes que mirarnos, tú tienes que vernos qué tan miserables que estamos. Antes de que Dios muestre su gracia, Él tiene que vernos primero. Cuando Él nos ve, Él va a tener compasión de nosotros. Jeremías en el versículo 1 le está pidiendo a Dios se acuerde, que se acuerde de todo lo que está pasando la gente de Judá. Jeremías cree que cuando Dios ve el sufrimiento, Dios le va a dar salvación a su gente. Este es el clamor de Jeremías en desesperación, pedirle a Dios que responda. Y él le dice, Señor, nosotros estamos sufriendo, sí, este es un juicio, y sí, confesamos que tenemos problemas. Ahora, versículo 2 dice, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. De hecho, este versículo es de Deuteronomio. Versículo 28, capítulo 28 de Deuteronomio. Todas estas cosas por las que nosotros estamos pasando hoy. En el versículo 4 dice, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Cuídale la viña, pero no puede comer de ella. Versículo 5. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. En Deuteronomio, capítulo 28, habla de esto. Y que no puede tener reposo. Y el versículo 10 aquí. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Esto responde a Deuteronomio capítulo 28. Así que nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. En Deuteronomio capítulo 28. Habla de cómo las mujeres van a estar durmiendo en las camas con otros hombres. Aquí todos están citando el capítulo 28 de Deuteronomio. El punto es cuando la gente se aparta de Dios va a sufrir el juicio.
Y de hecho aquí la gente está entrando en este momento, en esta maldición, en este juicio. Así que aunque está expresando esto de una forma diferente, Jeremías sabe claramente que están bajo el juicio de Dios. Jeremías sabe que la gente de Judá está bajo juicio y él clama por misericordia. Aunque hemos sido disciplinados, no nos desesperemos, no nos rindamos. Aunque hemos hecho grandísimos errores, aunque hemos cometido grandísimos errores. Pero Jeremías también sabe que la disciplina que el pueblo está experimentando ahora va a traer gran avivamiento. Así que aunque estemos bajo juicio, Dios nos mira, ve nuestra miseria. En el capítulo 5, en el capítulo 5 de Lamentaciones, vamos con el segundo párrafo y aquí hay un avance, un rompimiento. Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1 hay tantas cosas tristes en este libro. Pero uno pensaba, ya es el final, pero viene el 2 y es aún peor. Y el 3 es peor que el 2. Y al final llegamos aquí al capítulo 5. Así que eso quiere decir que el sufrimiento nos ha traído a tal nivel que nosotros llegamos a decir, Señor, estamos bajo juicio, pero podemos aún así tener un diálogo con Dios. Y entonces entramos al segundo párrafo. Dice, levante al Señor hasta lo más alto y pida por avivamiento. Versículo 19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Todo aquí está hablando acerca de nosotros apartándonos de Dios. Nosotros habíamos buscado a los dioses de Asiria, de Egipto, pero no te habíamos buscado a ti, Señor. Pero tú eres el único y verdadero Dios. Y entonces llega a una conclusión en el versículo 19. Versículo 20 dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Y yo pienso que parece muy negativo, pero aquí el profeta Jeremías está expresando su agonía. Dice, wow, no me has mirado. Pero yo creo que en el corazón de Jeremías él entiende una cosa. En el libro de Levíticos, Dios había dicho que él no iba a olvidar el pacto que había hecho con su pueblo. Así es que, por ejemplo, ahora nosotros estamos en juicio, pero sabemos que el pacto no va a fallar. Yo he estado esperando por tanto tiempo, pero Señor, tú no me estás escuchando. Si Él está orando en tal situación. Y el versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti,
y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Llegamos a la parte final y nos damos cuenta de que inclusive cuando nosotros regresamos a Dios, eso es porque Él es quien permite que regresemos. Es Él quien hace que regresemos. Esto es como en el Nuevo Testamento, que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos decir Abba, Padre. Nadie puede decir Abba al Señor si no es por el Espíritu Santo. Para alguien que pueda recibir a Jesús en su corazón es la obra del Espíritu Santo. Y es lo mismo aquí. Versículo 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renuévanos. Inclusive el regresar a Dios, para ello necesitamos de Él. Cuando nosotros hablamos de regresar a Dios, no es que sabemos nuestros pecados y nosotros decidimos regresar. No, es Dios quien nos vuelve a nosotros a Él. Este es el profeta que ha estado orando por la nación por décadas. Y finalmente la nación cae. E inclusive en arrepentimiento necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para regresar a Él. Porque si tenemos el concepto incorrecto, en el pasado nosotros teníamos reuniones, las que se llamaban reuniones, 100 reuniones evangelísticas. Entiendan, 100 reuniones. Algunas personas fueron 80 veces a esas reuniones, 80 noches o a 80 reuniones. Yo recuerdo la primera vez que tuvimos esas 100 reuniones evangelísticas. E hicimos un anuncio y dijimos que la gente que venga a más de 90 reuniones pueden escribir su nombre en un póster. Yo decía, oh, si yo voy, si yo voy más, entonces voy a ser mejor. Y es mejor el que va a 100 horas, a 100 de las reuniones. Y uno de los colaboradores, de hecho, asistió 100 veces. O sea, asistió a las 100 reuniones. Ese es el sentimiento, ese soy yo. Yo tenía un gran deseo, un gran anhelo por Dios. Yo quería buscar a Dios. Pero era todo acerca de yo, mi esfuerzo, yo. Pero para Jeremías, después de ver la caída del reino y todo el sufrimiento, él se da cuenta que inclusive en el regreso a Dios es únicamente por la gracia de Dios. Es una oración muy simple, pero usted tiene que experimentar un tanto dolor y sufrimiento para poder entender esto. Nosotros tenemos que entenderlo de una forma más profunda, que todo viene de Dios. No hay nada de lo que podamos jactarnos, no es lo que hemos hecho. Es la gracia de Dios. De otra forma no podemos hacer nada. Por ejemplo, nosotros asistimos al devocional matutino esta mañana y algunos están en línea.
Algunos de nosotros podemos estar aquí de forma física en el recinto y pensamos, oh, aquellos que no pueden venir son perezosos, no tienen anhelo por Dios. Pero por supuesto que tienen trabajo que hacer, tienen otras responsabilidades, no pueden estar aquí. Y nos podemos sentir, muy bien acerca de nosotros porque vine aquí, hice el sacrificio, he pagado el precio por Dios. Yo sé que de hecho hay unos colaboradores que pagan un taxi para llegar acá, pagan un precio. Pero el estar aquí realmente es todo por la gracia de Dios. Si nosotros realmente entendemos este hecho, es muy, muy precioso para nosotros. Porque estos son los últimos dos versículos de todo el libro de Lamentaciones. Y el versículo 22 dice, porque, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Estas Esta última frase de este versículo realmente no sé cómo lidiarlo, no sé cómo lidiar con ella, cómo tratar esta frase. Cuando los judíos leen esta frase, cuando ellos leen del capítulo 1 al 22, perdón, del versículo 1 al 22, y después lo leen una segunda vez, cuando vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. El énfasis tiene que estar en el versículo 21, que es más poderoso. Pero Dios para en el versículo 22. Yo creo que Dios tiene su horario. De hecho, Jeremías entendía todo esto acerca de los eventos que estaban tomando lugar. Y él está esperando que un avivamiento venga. Y él cree que este es el plan de Dios. Pero esa imagen está 500 años más adelante que él. El tiempo de Jeremías fue 500 años antes de Cristo, antes de que Jesucristo viniera. Así que el capítulo 5, versículo 22 de Lamentaciones, al leerlo, cuando se oye este clamor agonizante hacia Dios, yo creo que Dios mira esta última oración de este capítulo que sale de la boca de Jeremías. Pero entonces como que Dios le dice, yo le escucho, yo le entiendo. Yo entiendo que usted ha sufrido por mucho tiempo, pero yo recuerdo. Esta oración de hecho fue preservada en este capítulo y es una motivación para muchos intercesores, porque a menudo nosotros oramos por mucho tiempo y todavía estamos esperando, pero Dios recuerda. Aunque podemos decir que Jeremías está en gran agonía y él ha esperado por mucho tiempo, pero Dios de hecho está escuchando sus oraciones y le está diciendo, yo voy a venir. Si 500 años después yo vendré y yo voy a hacer un nuevo pacto. Y en el cielo usted lo verá junto conmigo. Lo que usted dice, yo lo recuerdo. Así que el Señor nos ayude para entender a Dios mejor,
para entender nosotros como persona en cuál posición nosotros estamos. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.